traicionó a su padre, entregó el mayor tesoro de su reino a un extranjero y derramó sangre para asegurar su huida. Todo comenzó en el momento en que decidió ayudar a un hombre que no conocía, y al hacerlo, condenó su propio destino. ¿Qué ocurrió en la Cólquide para que una princesa se volviera contra su propio linaje? ¿Por qué el vellocino de oro terminó siendo el detonante de una cadena de traiciones y muertes? ¿Y cómo una decisión tomada por amor marcó el inicio de una historia que ya no tendría regreso? La curiosidad es el primer paso hacia lo extraordinario. Aquí recorremos juntos el lado más insólito de lo real. Si quieres seguir explorando, suscríbete, activa las notificaciones y accede al siguiente relato. En la lejana Cólquide, al borde del Mar Negro, donde el sol nacía cada mañana iluminando tierras bárbaras y salvajes, reinaba Éetes, hijo del dios Helios. Su hija Medea no era princesa común. Desde niña había sido consagrada a Hécate, la diosa de la brujería y los cruces de caminos. Mientras otras jóvenes aprendían a tejer y a comportarse en la corte, Medea dominaba el arte de las pociones, los encantamientos y los venenos que ningún antídoto podía curar. Hermosa, inteligente, temida. Así creció en el palacio de su padre, custodiando el mayor tesoro del reino, el vellocino de oro, la piel de un carnero divino que colgaba de una encina en el bosque sagrado de Ares, vigilado día y noche por una serpiente que nunca dormía. Todo cambió el día que un barco extranjero surcó las aguas del Cólquide. A bordo del Argo venían los hombres más valientes de Grecia: Hércules, Orfeo, Cástor, Pólux, y al mando de todos ellos, un joven de ojos brillantes y sonrisa encantadora llamado Jasón. Había llegado con una misión imposible: robar el vellocino de oro para reclamar el trono que le pertenecía en Iolco. El rey Éetes recibió a los extranjeros con hospitalidad fingida. Conocía las intenciones de Jasón, así que le propuso un desafío que consideraba mortal. Te daré el vellocino si logras uncir a mis toros que respiran fuego, arar un campo con ellos, sembrar dientes de dragón y vencer a los guerreros que nacerán de esas semillas, todo en un solo día. Jasón aceptó. No tenía opción. Pero alguien lo observaba desde las sombras del palacio. Medea, desde el momento en que vio al héroe griego, sintió algo que nunca había experimentado. Algunos dicen que fue Afrodita quien disparó la flecha. Otros aseguran que Hera, protectora de Jasón, manipuló el corazón de la hechicera. Sea como fuere, Medea cayó en un torbellino de emociones que la desgarraba por dentro. Esa noche no pudo dormir. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la lealtad a su padre y su patria. Por el otro, un deseo ardiente de salvar a ese extranjero. Si muere mañana, nunca sabré qué podría haber sido de nosotros, pensaba. Pero si lo ayudo, traiciono a todo lo que soy. Al amanecer, tomó su decisión. Antes de que Jasón enfrentara las pruebas, Medea lo buscó en secreto. Escúchame bien, extranjero, le dijo con voz firme, aunque el corazón le temblaba. Mi padre quiere tu muerte. Los toros te carbonizarán en segundos y los guerreros sembrados te despedazarán. Pero yo puedo ayudarte si me prometes una cosa. Jasón, desesperado y consciente de que sin ayuda moriría, respondió sin dudar: lo que sea. Te juro por el río Estigia que si me ayudas, te haré mi esposa y te llevaré conmigo a Grecia. Nunca te abandonaré. Palabras, solo palabras que el viento habría de llevarse.
Medea le entregó un ungüento mágico que lo volvería invulnerable al fuego y le enseñó un truco. Cuando los guerreros brotaran de la tierra, debía arrojar una piedra entre ellos para que se atacaran unos a otros, creyendo que el golpe venía de sus compañeros. Al día siguiente, ante la mirada atónita de todo Cólquique, Jasón superó las pruebas. Los toros de bronce rugieron y lanzaron llamaradas, pero el ungüento de Medea lo protegió. Sembró los dientes de dragón y cuando los guerreros surgieron con sus espadas en alto, lanzó la piedra. Tal como ella predijo, se mataron entre sí en una masacre caótica. El rey Eetes, furioso pero astuto, fingió felicitar a Jasón. «Mañana te entregaré el vellocino», mintió. En realidad planeaba asesinar a todos los griegos durante la noche. Medea lo sabía. Esa madrugada tomó la decisión que marcaría su destino para siempre. Corrió hacia el Argo y despertó a Jasón. «Mi padre te matará antes del amanecer. Debemos irnos ahora. Yo te llevaré al vellocino». Juntos atravesaron el bosque sagrado. La serpiente gigante que custodiaba el tesoro se irguió amenazante. Pero Medea entonó un cántico ancestral, un hechizo de sueño que aprendió de Hécate. El monstruo cerró sus ojos por primera vez en décadas. Jasón arrancó el vellocino de oro del árbol sagrado. El resplandor del tesoro iluminó sus rostros. Corrieron hacia el barco. Los argonautas levaron anclas de inmediato, pero el rey Eetes ya había descubierto el robo. Sus naves de guerra se lanzaron en persecución, y al mando de la flota venía Apsirto, el hermano menor de Medea, un joven al que ella había cuidado desde niño. Las naves de Cólquide eran más rápidas. Los alcanzarían antes del anochecer. Fue entonces cuando Medea cometió el primer acto que la convertiría en leyenda oscura. Algunos relatos cuentan que ella misma asesinó a Apsirto a bordo del Argo, clavándole un puñal mientras le suplicaba que volviera a casa. Otros dicen que lo atrajo a una trampa en una isla desierta, donde Jasón lo emboscó. La versión más espeluznante asegura que Medea descuartizó el cuerpo de su hermano y arrojó los pedazos al mar, sabiendo que su padre detendría la persecución para recoger cada fragmento y darle sepultura digna. El mar se tiñó de rojo, el Argo escapó. Medea, cubierta de sangre fraterna, abrazó a Jasón. Él la consoló, pero algo había cambiado en su mirada. Acababa de presenciar lo que era capaz la mujer que ahora lo amaba con devoción absoluta. El Argo navegó durante semanas, esquivando tormentas y la ira de los dioses. Zeus mismo había contemplado el asesinato de Apsirto con disgusto, y el barco fue azotado por vientos furiosos que parecían no tener fin. Los argonautas, aterrados, consultaron a un oráculo que les dio una respuesta escalofriante. Debían purificarse del crimen fratricida. Medea y Jasón fueron llevados ante la hechicera Circe, tía de Medea e hija también de Helios. Circe miró a su sobrina con una mezcla de lástima y repulsión. Realizó los rituales de purificación, lavó sus manos con sangre de cerdo sacrificado, quemó hierbas sagradas, pero cuando terminó le dijo con frialdad: «Estás limpia ante los dioses, pero no ante tu conciencia. Lo que hiciste por amor te perseguirá para siempre». Medea no respondió, simplemente tomó la mano de Jasón y regresaron al barco. Finalmente, después de sortear el paso de las Simplégades, las rocas que se cerraban aplastando a los navíos, y de sobrevivir al canto de las sirenas, gracias a la lira de Orfeo, el Argo llegó a Iolco. Jasón venía triunfante, traía el vellocino de oro, la prueba de que merecía el trono que le había sido arrebatado por su tío Pelias.
Pero cuando desembarcaron, las noticias que recibió le desgarraron el alma. Pelias, al enterarse de que Jasón había sobrevivido, había asesinado a su padre Esón y a su madre. Solo quedaba vivo su hermano menor, escondido en las montañas. Jasón lloró esa noche como nunca antes. Medea, a su lado, le acarició el cabello y le susurró: «No llores más, yo me encargaré de que Pelias pague». El plan que urdió fue diabólico en su genialidad. Medea se presentó ante las hijas de Pelias disfrazada de anciana sacerdotisa. Les contó que poseía el secreto de juventud eterna, un conocimiento que había heredado de Hécate misma. «Vuestro padre es viejo y débil», les dijo con voz temblorosa, «pero yo puedo devolverle la juventud, hacer que reine otros 50 años». Las hijas, desesperadas por prolongar la vida de su padre, le suplicaron que les enseñara el ritual. Medea aceptó, pero antes debía demostrar que su magia funcionaba. Trajo un carnero viejo, tan decrépito que apenas podía caminar. Delante de las princesas lo degolló, cortó su carne en pedazos y lo arrojó a un caldero hirviente lleno de hierbas misteriosas. Pronunció palabras en una lengua antigua, agitó el agua oscura y de repente del caldero saltó un cordero joven balando con energía. Las hijas de Pelias quedaron maravilladas. «Hazlo con nuestro padre», rogaron. Esa noche, siguiendo las instrucciones de Medea, drogaron a Pelias con vino mezclado con somníferos. Cuando el anciano rey cayó en un sueño profundo, ellas mismas, sus propias hijas, lo llevaron a la habitación donde esperaba el caldero. Con manos temblorosas pero llenas de esperanza, lo degollaron tal como habían visto hacer con el carnero. Cortaron su cuerpo, arrojaron los pedazos al agua hirviente. Esperaron, pero Medea no pronunció las palabras mágicas, no echó las hierbas verdaderas. Simplemente se quedó observando mientras las hijas de Pelias comprendían, horrorizadas, lo que habían hecho. Habían asesinado a su propio padre. El grito de una de ellas despertó a todo el palacio. Medea escapó antes de que pudieran capturarla, pero su obra estaba consumada. Pelias, el usurpador que había arrebatado el trono a Jasón y asesinado a su familia, había muerto a manos de sus propias hijas. La venganza estaba completa. Jasón debería haber sido proclamado rey esa misma noche, pero el pueblo de Iolco, horrorizado por el método utilizado, rechazó tanto a Jasón como a Medea. Los llamaron malditos asesinos, monstruos protegidos por brujerías oscuras. Fueron exiliados. Medea, la que había traicionado a su padre, asesinado a su hermano y convertido a unas hijas en parricidas, lo había perdido todo. Su patria, su familia, su honor, lo único que le quedaba era Jasón. Y él era todo lo que necesitaba, o al menos eso creía ella. Tomados de la mano partieron hacia Corinto, donde el rey Creonte, compadecido por las hazañas de Jasón, les ofreció refugio. Allí construyeron una casa, allí tuvieron 2 hijos varones, hermosos como su padre, de ojos oscuros como su madre. Durante 10 años fueron felices. Medea se convirtió en esposa, en madre, en mujer de hogar. Guardó sus pociones en el fondo de un baúl que nunca abría, dejó de invocar a Hécate, intentó ser normal, ser digna del amor que Jasón le había jurado ante el vellocino de oro. Pero los juramentos hechos por hombres ambiciosos son como el humo. Parecen sólidos hasta que intentas sostenerlos. Un día, Jasón llegó a casa con una noticia. El rey Creonte le había ofrecido la mano de su hija, la princesa Glauce, una alianza que lo convertía en el próximo rey de Corinto. Poder, legitimidad, un trono verdadero, todo lo que había buscado desde que era niño. Y Medea sobraba en ese futuro.
Lo entiendes, ¿verdad?, le dijo Jasón con una frialdad que ella no reconoció. Tú eres extranjera, bárbara, manchada de crímenes. Nuestros hijos nunca serán aceptados como herederos legítimos. Pero si me caso con Glauce, puedo asegurarles un futuro. Puedo darles oro, una casa en otro lugar. Serás cuidada, te lo prometo. Medea lo miró en silencio. 10 años, 2 hijos, sangre derramada por él, un reino perdido por él, un hermano asesinado por él. Y ahora la desechaba como a un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración del palacio. ¿Lo prometes?, dijo ella con una sonrisa amarga. Igual que me prometiste junto al vellocino de oro que nunca me abandonarías. ¿Recuerdas ese juramento, Jasón? Jasón bajó la mirada. No tenía respuesta. Al día siguiente se anunció la boda. Corinto entero celebraba con antorchas y vino. Música y flores blancas adornaban cada esquina de la ciudad. La princesa Glauce, joven y hermosa, sonreía radiante del brazo de Jasón. El pueblo aplaudía a su futuro rey. Solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, una mujer permanecía inmóvil frente a la ventana. Sus hijos jugaban detrás de ella, ajenos a la tormenta que se gestaba en el alma de su madre. Medea ya no lloraba. Sus ojos secos y fríos brillaban con una determinación que habría helado la sangre de cualquiera que la mirara en ese momento. Porque cuando una hechicera consagrada a Hécate deja de llorar, es cuando los dioses mismos contienen la respiración. Jasón había olvidado algo crucial. La mujer que traicionó a su padre, asesinó a su hermano y engañó a las hijas de Pelias para que destrozaran a su propio rey. Esa mujer seguía viva y ahora, por primera vez, su furia no estaba al servicio del amor. Estaba al servicio de la venganza. Aquí termina este episodio. La historia continúa.